Hi, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Rajiv Saxena and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University in New Delhi. We are in the paper 6 entitled Business Spanish or Espanol de los negocios, and this is module 6. We are going to be talking about practical business Spanish. The objective of this module is to quickly revise everything that we have done till now, as it will help us see every other module in relation to the other modules which we have done till now. It is always important to revise things before moving forward. It is again, we are saying that we are going to repeat it so that you can understand it and then concretize your knowledge of business Spanish before moving ahead with new and more interesting things. So, we had done the application for a job. Muy señor mío, dos puntos, con referencia a su anuncio de hueco, publicado en hueco, el día hueco, quería presentar mi candidatura. Espero que, dada mi formación en el área de hueco, en el sector en que trabajas, así como mi experiencia adquirida durante hueco, los años de experiencia que tienes en hueco, te poniendo donde trabajaba o continúas de trabajar, podrías solicitar por el puesto ofertado. Me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar con usted en una entrevista para informarle de mis conocimientos y experiencia. I'm again repeating the body of the text of the letter, which should be: espero que, dada mi formación en el área de, indicando el sector en que trabajas, así como mi experiencia adquirida durante, poniendo los años de experiencia en donde trabajabas o continúas de trabajar, podrías solicitar el puesto ofertado. Me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar con usted en una entrevista para informarle de mis conocimientos y experiencia. And you end the letter by saying: adjunto mi currículum vitae, foto reciente y direcciones de referencia, y quedando a su disposición para ofrecer cuanta información piense necesaria. Le saluda atentamente, y su nombre al final y la firma también. So, the ending of the letter should be: adjunto mi currículum vitae, foto reciente y direcciones de referencias, y quedando a su disposición para ofrecer cuanta información piense necesaria. And the ending, as we have taught already: le saluda atentamente, your sign and your name, su nombre y su firma. The translation of this letter would be: Dear Sir, I am writing in reference to the job advertisement for a dash published in dash on dash. I would like to apply for the position dash. I hope that the qualifications I hold in the field of dash, together with the experience I obtained dash in, would make me suitable for the post advertised. I repeat, the translation would be: Dear Sir, I am writing in reference to the job advertisement for a whatever it is, published in whatever it is, on whichever date. I would like to apply for the position. I hope that the qualifications I hold in the field of whatever qualifications you hold, together with the experience I obtained in the area, would make me suitable for the post advertised. I would like to utilize the opportunity of meeting you personally to talk about my qualifications and experience. I am hereby attaching my curriculum vitae, a recent photograph and addresses of referees, and am available should you require more information regarding my application. And you end the letter by saying yours faithfully, your signature and your name. Let us go on to example B, the sample of a letter where a course of legal action is being discussed. These kinds of letters generally come under billing and payment. Muy señor mío, dos puntos, me dirijo a usted en respuesta a su carta de 7 de agosto, en la cual afirma que
A causa de la suma pendiente de mi cuenta, se procederá contra mí a menos que pague por completo la deuda dentro de un plazo de 10 días. Repito otra vez, lentamente, muy señor mío, me dirijo a usted en respuesta a su carta de 7 de agosto, en la cual afirma que, a causa de la suma pendiente de mi cuenta, se procederá contra mí a menos que pague por completo la deuda dentro de un plazo de 10 días. Su carta me sorprende porque llevamos haciendo negocios durante 5 años y en el pasado siempre he pagado mi deuda a tiempo. Lamento que lo haya hecho y le pido un cambio de acción y una demora de plazo para pagar. Le informé en mi última carta que mis propios acreedores se han retrasado, lo cual justifica las dificultades que estoy experimentando esos días. Repito el cuerpo del texto de la carta para que quede claro. Su carta me sorprende porque llevamos haciendo negocios durante 5 años y en el pasado siempre he pagado mi deuda a tiempo. Lamento que lo haya hecho y le pido un cambio de acción y una demora del plazo para pagar. Le informé en mi última carta de que mis propios acreedores se han retrasado, lo cual justifica las dificultades que estoy experimentando estos días. Le aseguro que tengo la intención de abonar toda la cuenta dentro de un plazo de 40 días y le adjunto un talón para cubrir una pequeña parte de la cuenta total. Repito, le aseguro que tengo la intención de abonar toda la cuenta dentro de un plazo de 40 días y le adjunto un talón para cubrir una pequeña parte de la cuenta total. Y con esto se llega al final y el final de la carta siempre es lo mismo, que sería como con la esperanza de poder llegar a un acuerdo común. Le saluda cordialmente su nombre Arihant Kumar y la firma tuya, y ya está. The translation of this letter would be, Dear Sir, I am writing in reference to your letter of the 7th of August in which you mention that due to the outstanding amount on my account, you will be taking action against me unless full payment is done within 10 days. This letter has shocked me because I have been doing business with you for the last 5 years, and in the past I have always paid on time. I deeply regret that you have had to adopt this kind of action, and I ask you to reconsider and give me more time. I informed you through my last letter that my own creditors have not paid me, and this justifies the difficulties I am going through these days. I would like to assure you that I have the intention to make full payment within 40 days, and I enclose a small remittance of full amount. With the hope of reaching a common agreement, yours faithfully, and your name Arihant Kumar in this case, and that is it. Please take out a printout of these e-texts, try and do the translations on your own, and you can also better your Spanish, business Spanish, commercial correspondences, etc. by trying to do interpretation and practicing interpretation with the text that I am reading out in English or in Spanish by doing the interpretation mentally or in your own place where you're watching these videos. Since time immemorial, communication has been defined as the most reasonable way to solve problems between individuals, as well as the most common causes of these when you use it the wrong way. This can be described simply as the transmission of a message from the sender to the receiver, but business is not as simple as that because they include many factors. In an organization, it is of great importance to maintain a steady, accurate, clear and transparent communication. So, I repeat that it is of paramount importance in any organization to maintain a steady, accurate, clear and transparent communication, as this builds trust in the work environment, which usually makes the organization more productive and very successful. Communication in business activities
is deeply linked. The importance of communication in business becomes very apparent when we consider about the activities inside the activities, as the communication can be categorized as verbal communication too. In this module, we will be specifically talking about the written communication. So, even though communication exists at two levels, the verbal and the written, in these modules we will be talking only about the written communication and ensuring that there is no malentendimiento or misunderstanding. So, let us move on to another thing that we had discussed in the previous module, which is talking about a brochure. A brochure is the document which can be informative and can be folded to become a pamphlet or become a flyer. Brochures are mainly used to inform about products and services for a selected audience, and this is done by a company or any organization which wishes to have publicity. There are many kinds of brochures available in the market, and they can be available in an electronic format too, which can be called e-brochures. There are many types of brochures which can be folded on both sides, halves, or into thirds. En español se puede decir que un folleto puede ser un texto que se imprimen después de que se haya deducido de hojas que sirven como un instrumento publicitario. Es una forma no tan compleja de dar publicidad a una empresa, producto o un servicio. Repito otra vez esta parte para que quede claro. Un folleto puede ser un texto que se imprimen después de que se haya reducido de hojas que sirve como un instrumento publicitario. Es una forma no tan compleja de dar publicidad a una empresa, producto o un servicio. La forma de su distribución puede ser variada. Una de ellas puede ser situándolo en el propio punto de venta, o se lo puede enviar por correo, o incluso de una publicación de venta, o entre otras cosas publicitarias. Para hacer un folleto muy efectivo, hay unas cosas que se recomienda, y ellas son las siguientes. Primero de todo, hay que redactar títulos y subtítulos de manera muy clara y atractiva. También para hacer un folleto se expone argumentaciones completas y hay que explicar los beneficios del producto o servicio, y también se puede incluir un resumen de lo mismo. Repito las cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un folleto. En un folleto efectivo hay que tener unas cosas que se recomienda, y ellas son las siguientes. Primero, hay que redactar títulos y subtítulos de manera muy clara y atractiva. También para hacer un folleto se exponen argumentaciones completas y hay que explicar los beneficios del producto o servicio. Y también se puede incluir un resumen de lo mismo. Podría ser muy útil incluir fotografías en las cuales pueden aparecer los productos y demostraciones de funcionamiento junto con más fotos explicativos. Repito otra vez que para ser útil hay que incluir fotografías en las cuales pueden aparecer los productos, demostraciones del funcionamiento junto con más fotos explicativos. Lo que también se puede hacer es en el texto se puede agregar fotografías, dibujos y diagramas. También hay que mantener una secuencia lógica y es muy necesario que ordenemos los diferentes productos y argumentaciones de acuerdo con esta secuencia lógica. Así que muy importante tener una secuencia lógica y ordenar los diferentes productos y argumentaciones conforme a esa secuencia lógica. A brochure is a very credible tool for sales and marketing. It is said that the customers can flip the pages and they can really feel the advantage of the product which is being advertised. So it is also said that a brochure is the face of the company to the people.
All of us know about the internet boom, but still a printed material can influence people's thinking today. The newspapers, magazines and books might be coming online, but the majority of the people still read them printed and enjoy them in the printed form. So we can say that it has become an integral part of the strategy that has everything to do with the communication through a company. Let us discuss again what is the purpose of making a brochure. Let's talk about the message given in the brochure. If one studies the competition and knows the selling features of a product, developing the message won't be difficult. A brochure's main objective should always be the idea that will encourage customers to buy a product instead of buying it from a competitor. A brochure should always be written from the reader's point of view. So, what is the purpose of making a brochure? We should have a message which is very clear and crisp and precise, and it should be attractive. If one studies the competition and knows the selling features of a product, developing this message won't be difficult. The brochure's main objective should always be the idea that will encourage customers to buy a product instead of buying it from the competitor. A brochure should always be written from the reader's point of view. The reader is the most important person, the key person in this entire process. Now, we will study an example of a brochure of a private company to understand some things about brochures. El mensaje de presidente sobre nosotros, visión, valores y misión, refinería de oro, tecnología, productos de oro, productos de plata, presencia india y global, abrir una cuenta y servicio al cliente. Es raro encontrar la unión de belleza y pureza. Golden define la forma más pura de oro. Ha sido involucrado en el comercio de metales preciosos de las últimas 2 décadas y es una de las organizaciones líderes en la fraternidad de metales preciosos. Es también un exportador de joyería de oro y tiene su propia unidad y fabricación propia. Uno de los grandes importadores y distribuidores directos de oro, una agencia nominada y reconocida por el gobierno de la India. La refinería de oro y plata con unidad y tecnología de vanguardia, acuñación de mejores monedas, lingotes y barras de calidad suiza. La organización también ha establecido su sucursal en la zona económica especial de la India. Esta también ha obtenido permiso del gobierno de la India para importar varios metales preciosos directamente de proveedores ubicados en el ultramar. Como es un miembro de MCX, NCDX y NMCE, intercambios delanteros, líderes de la India y el ISO 9001-2008, Golden tiene variedad de opciones para contestar con evasivas contra varios riesgos de negocios, de fluctuación de precio y posición, etc. El objetivo primordial de Golden es llevar los negocios de metales preciosos a nuevas escalas, optimizar el desarrollo de nuestra organización y de nuestros socios. Asimismo, deseamos que nuestros clientes y proveedores compartan sus experiencias y conocimiento con nosotros para armonizar la sinergia para desarrollo de todos nosotros y la sociedad en general. En el sector de metales preciosos, nuestra visión es establecer el nombre de Golden como una marca para proveer productos de calidad superior y el mejor servicio para fortalecer relaciones comerciales con nuestros clientes. Sobre nosotros, Golden es un término más amplio de muchas empresas y diferentes divisiones que forman parte de su empresa del grupo Golden, una casa comercial principal reconocida por el gobierno de la India
y también una agencia nominada y certificada de ISO 9001. La palabra golden en la lengua sánscrita significa la forma más pura de oro. Tenemos varias divisiones, incluyendo metales preciosos, refinería de oro, además de tener nuestra oficina cooperativa en Delhi. Tenemos oficinas zonales de pleno derecho en Mumbai, Kolkata, Ahmedabad y Hyderabad, con 70 oficinas regionales en todas las ciudades mayores del país. El volumen anual del grupo es 5 billones de dólares y mano de obra incluye más que 800 cabezas. Somos gente con pasión por éxito y obsesión por ganar. Tenemos catalizadores potentes de desarrollo y con el motivo de lograr el imposible. Golden está dedicado al mantenimiento de estándares de calidad y procedimientos certificados, reducción de costo sin comprometer con calidad, mantenimiento de liderazgo en venta de metales preciosos y comercialización, logística y sobresalir en gestión de cadena de abastecimiento. Golden tiene la confianza y está listo para explorar cualquier oportunidad en la economía global creciente. Misión. Nos establecemos como una marca por suministro de productos de alta calidad y mejores servicios, por fortalecer relaciones comerciales con todos los protagonistas que son clientes, proveedores e inversionistas. Desarrollo por gobernanza cooperativa buena y colaboración en responsabilidad social. Satisfacción del cliente, liderazgo, relación duradera y fiable, el estándar más alto de calidad, aprendizaje continuo. Usar las capacidades técnicas más apropiadas y destrezas exigidas para ser un líder en el sector de comercio de metales preciosos. Tratar con los clientes que comparten los mismos valores de integridad y éticas como nuestra empresa. Proveer servicios efectivos y oportunos a nuestros clientes. Mantener un nivel alto de integridad y honestidad en todas las transacciones comerciales internas y externas. Asegurar conformidad plena con requisitos reguladores aplicables. Hacerse los empleadores de preferencia para todos los empleados y contratados prospectivos a través de adopción de las mejores prácticas de HR o relaciones humanas. Golden aspira a desarrollo continuo de nuestra organización y también de nuestros socios. Para rentabilidad máxima de los socios, Golden siempre provee precios en condiciones favorables sobre el arancel, el de importe sobre ellos. So now we can see that this is how a brochure is to be made. Now, after this revision, you must have consolidated what we have learned in the previous chapters. Please do all these exercises, reread all that we have done, memorize all the vocabulary that you have done so that you can know the context and memorize all the vocabulary and better your commercial Spanish. Thank you. Muchísimas gracias.